vuelta nosotros aquí en el espacio del Foro Empresarial. Gracias por acompañarnos. Es un placer tenerlos, como siempre, también en este punto horario dentro de la programación de 5 Días TV con el propósito de ser su compañía durante su jornada laboral, de lunes a viernes y, por supuesto, los fines de semana. También buscamos poder traerles todas las informaciones más importantes del ámbito de los negocios, de las empresas, del trabajo, de lo que moviliza justamente la dinámica de la riqueza en nuestro país. Estamos hablando del Paraguay. Queremos agradecer simplemente también a la gente del Banco Sudamérica que nos acompañan 10 segundos, mencionarles que pueden conocer todos los detalles para disfrutar del verano, no solamente de descuentos, reintegros y por supuesto un montón de beneficios con sus tarjetas de crédito Sudameris. Pueden llamar hoy al 416-6000 o en www.sudameris.com.py y les cuento un tip: agreguen barra beneficios y ahí encontrarán todos los detalles que necesitan justamente para poder acceder a esta excelente herramienta. Estamos hablando de la tarjeta de crédito Sudameris. Bueno, ya estamos en comunicación con don Guillermo Montt, especialista principal en protección social de la oficina de la OIT. Estamos hablando de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur. Un privilegio realmente para nosotros tenerlo como representante de la OIT y en este espacio. Don Guillermo, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Juan Pablo. ¿Todo bien por aquí? ¿Ustedes cómo están? Magnífico, aquí jornada bastante calurosa en Asunción. Tenemos ola de calor durante esta semana. Por ahí, ¿cómo está el tiempo? Aquí en Santiago también hay calor, ya está ese calor seco que no da respiro. Bueno, pero esperemos que pronto pase esto también. De todas maneras, igual, uno de los puntos importantes en materia de trabajo, me imagino que también desde la OIT están haciendo un análisis sobre el tema del calentamiento global y cómo eso impacta en el trabajo. Antes de pasar a nuestro tema de fondo, quería simplemente preguntarle, ¿es una preocupación? Es una preocupación sin duda. Hemos hecho análisis al respecto y el aumento en las temperaturas, sobre todo en los peak, afecta a trabajos que son muy comunes, trabajo al exterior, trabajo agrícola, trabajo de construcción. Cuando las temperaturas corporales superan 38 grados, empieza a ser peligroso, el peligro de deshidratación, peligro de ataques al corazón. Y lo que vamos a ver de aquí a 2030 es que van a haber muchas zonas en el mundo, inclusive en América Latina y también en Paraguay, que van a estar demasiado calurosas en varios días al año, en que no se va a poder trabajar, y eso va a tener implicancias en productividad en sectores críticos para Paraguay, como el sector agrícola, sector de construcción, o también en fábricas industriales que no tienen climatización adecuada. Y eso es un dato importante, pero me gustaría justamente dejarlo en el tintero para una próxima oportunidad porque es una cuestión de impacto y muchísima gente, como has mencionado, Guillermo, trabaja en estas condiciones y es un punto interesante a tener en cuenta también como protección laboral. Y ahí un poco hablar de lo que nos toca hoy cita, que es el tema de la formalización, porque eso también es formalización, Guillermo, ¿no? Sí, o sea, hago el puente con lo que estábamos conversando recién del calentamiento y la temperatura, que es las condiciones en las que trabajamos, en las condiciones en que ofrecemos para nuestros trabajadores trabajar son claves. Y ahí la formalización tiene un rol muy importante que jugar, porque la formalización protege a los trabajadores, por un lado, les ofrece seguro social, les ofrece protección ante enfermedad, ante accidentes laborales, que se van a hacer más probables en un contexto de calentamiento global, pero también ya son importantes de por sí, sobre todo en sectores que son críticamente, que tienen niveles críticos de informalidad. Pero también la formalización hay que verla no solamente como protección al trabajo, sino también como un piso para las empresas para crecer. Entonces, muchas veces pensamos en formalización como seguro social, y sí, es fundamental eso, porque tenemos que ofrecerles a los trabajadores sus derechos y también el resguardo del acceso a la justicia laboral. Pero para las empresas, la formalización también es la oportunidad de crecer, la oportunidad de acceder a financiamiento, la oportunidad de cubrir estas garantías de trabajadores en caso que se enfermen, en caso que tengan ausentismo, en caso que se accidenten. También la formalización le ofrece a las empresas la posibilidad de acceder a mercados internacionales, necesitan esa trazabilidad que ofrece la formalización, y también el apoyo
el apoyo público, el apoyo estatal que existe para formalizar, para formar y capacitar a trabajadores que aumentan la productividad y ofrecen mayores oportunidades para las empresas. Entonces lo que vemos desde el OIT es que el emprendedor tiene la intención de crecer. Entonces, y la formalización, más que un costo que puede ser visto así, yo entiendo que se interprete de esa manera, pero tenemos que ayudar a empezar a verlo como una oportunidad para crecer, para proteger a los trabajadores por un lado, pero también para crecer. Formalizate para crecer y estar protegido es el nombre justamente de la campaña. Que ¿Cómo nació esta idea y hace cuánto tiempo ya está empezando a desarrollarse, Guillermo, esto? De hace un buen tiempo desde OIT analizamos la informalidad, vemos que es un nudo crítico en el potencial de crecimiento que tiene Paraguay. Entonces, tratando de desentrañar cuáles son los factores que hacen que se sostenga esta informalidad, vimos que por un lado hay factores productivos que hacen que sea muy difícil para ciertas empresas pagar los seguros sociales, etcétera, y eso es un tema. Pero hay otro que era de información, hay otro que era que empresas que sí tenían la voluntad genuina de formalizar a sus trabajadores y de ellos de formalizar su actividad, no lo hacían porque no sabían cómo. No tenían, había esta idea de que no, hay mucho papel, mucho trámite, IPS está muy lejos, IPS es otra cosa, no tengo tiempo para hacer esta cosa. Entonces, una motivación es llevar esa información a la ciudadanía, a los trabajadores, a las empresas, para que conozcan cuáles son los procesos, que además hemos visto también que con la pandemia se facilitaron mucho de estos procesos, se digitalizaron, se hicieron mucho más asequibles. Entonces, con esa intención de entregar esa información, de dejarla más simple, es que hicimos esta campaña que tiene un portal, www.formalizateparacrecer.org, y eso, ahí hay una serie de informaciones para trabajadores independientes, para empresas, para acceder al REI, para tener el paso a paso de cómo formalizarse y cuáles son los beneficios de la formalización. Y en ese último punto también veíamos que hay otro factor que propicia la informalidad en Paraguay, que es un poco más profundo, puede ser un poco más cultural, que es la relación entre los trabajadores y la empresa, y el hecho que yo como trabajador siento que no me voy a accidentar a pesar de que sí estoy en una industria de alto riesgo, por ejemplo, la construcción. Vemos que hay muchos trabajadores que sienten que los accidentes son probables, pero que a mí como individuo no me van a ocurrir. Y la verdad es que sí, el riesgo es para todos y para todos por igual en ese sector. Entonces, tenemos que también empezar a comunicar esa sensación de que estos riesgos están presentes y que vale la pena cubrirlos, y que en ese sentido, al cubrirlos conjuntamente, ofrecemos seguridad de ingresos en caso de accidente, en caso de enfermedad, y también seguridad para el empleador de tener su operación andando sin problemas cuando haya una de estas situaciones. Don Guillermo Monte, le toca una tarea complicada. Me imagino que a algún colega suyo que le toca Asia o África en relación a la OIT, las características deben ser similares. Por supuesto, lo que le toca a los países escandinavos van a estar muy contentos porque ahí sí se respeta esto que estamos hablando, ¿no? Pero definitivamente, a usted que le toca hacer una medición cualitativa y cuantitativa del proceso en particular, de esto que implica la formalización, Paraguay, ¿cómo está en comparación a la región? Porque ahí entendemos, y me permite solamente agregar esto que usted acaba de decir, hay elementos culturales muy fuertes todavía arraigados en esa necesidad de proteger al trabajador. A nivel regional, vemos que Paraguay está no muy bien. Vemos que 7 de cada 10 trabajadores están en una situación de informalidad. Y eso es porque o trabajan en una empresa que está formal, pero no tiene contrato y no está registrada. Entonces no tiene ni un resguardo y ni acceso a la protección social. O también son trabajadores que trabajan en empresas que no están registradas para empezar. Entonces, en esas dos situaciones hablamos de trabajadores que están en informalidad, y en el segundo caso, empresas que son informales. Y esas, a su vez, no tienen acceso a todos estos beneficios que pueden ocurrir. Entonces, son 7 de cada 10. Y hay sectores donde esa
esa proporción es muchísimo mayor. En construcción es más del 90%, en el servicio doméstico más del 90%, en agricultura más del 85%, en comercio casi el 70%. Entonces son sectores donde la informalidad es muy alta, pero no, el foco tenemos que ponerlo ahí, pero también en todo el país, porque incluso sectores o empresas grandes de más de 100 personas, que en general sí son empresas que generalmente están formales por el nivel de capacidad de los mercados a los que tienen que acceder, igual ahí vemos que más del 20% de los trabajadores son informales. Entonces, si bien hay nudos, hay sectores muy importantes donde la informalidad es muy probable, es también bastante común. Entonces, eso nos hace pensar que hay factores que son un poco más profundos y culturales en el sentido de una mirada de corto plazo, de no privilegiar el ofrecer protección para tener trabajadores que se mantengan más estables, porque cuando vemos que hay informalidad, la rotación de trabajadores es mucho mayor. Vemos también que hay en los estudios cualitativos que hemos hecho, hay una idea de el patrón decide siempre, como no una conciencia del trabajador de que la protección social y el seguro social es un derecho. Entonces, así están a merced de lo que el patrón decida. Y en ese sentido se presta para abusos en algunos casos o también para desconfianzas, porque como se desconfía de las instituciones públicas, a veces ciertas empresas prefieren tomar estos resguardos ellos mismos. Entonces está la caja chica o la polla. Entonces, en el caso de accidente, en caso de enfermedad, los trabajadores se reúnen y lo solucionan así. Pero es menos eficiente porque, de nuevo, como no está este piso de protección y no está esta seguridad, hay más rotación de empleados, no hay acceso a crédito, se hace mucho más difícil para la empresa crecer. Don Guillermo, pero ahí me vale un poco la pregunta también, que no sé si hacen ustedes un comparativo. Lastimosamente, el sector privado tiene que vérsela con un Estado bastante ineficiente, que también necesita formalización. Me ha tocado trabajar como consultor para la OIT aquí en Paraguay en un momento, y es interesante justamente una de las mediciones que se me quedó en la cabeza, entendiendo de que en el Estado paraguayo hay gente que ni siquiera gana el sueldo mínimo. O sea que hay que trabajar incluso primero en la formalización del Estado para poder exigir lo otro. Sí, es un trabajo conjunto. Yo aquí lo que vemos nosotros es que las tres partes que conforman el corazón de la OIT y conforman el mundo laboral, que son las empresas, los trabajadores y el gobierno, el Estado, sobre todo, el Estado en su conjunto, tienen que trabajar mancomunadamente para avanzar esta formalización. Estamos en un equilibrio que no es deseado, pero es un equilibrio al fin y al cabo. Entonces requiere esfuerzo del Estado de formalizar a sus trabajadores, de ofrecer las condiciones laborales que se exigen para el sector privado, también exigirlas dentro, pero también de acercar estos procesos y acercar la formalización al trabajo. Y se ha avanzado mucho en el contexto de la pandemia, de digitalizar, de acercar, pero falta mucho trabajo por hacer para simplificar trámites. O sea, me consta que para registrar a IPS, por lo menos hace un par de años, había que entregar varios papeles varias veces, que no es no necesariamente necesario, o registrar en el ministerio y en IPS, y se pueden generar sinergias para facilitar los procesos. Y ahí se supera una de las barreras de la formalización, pero también hay otras que avanzar, que son las del desarrollo productivo, las de avanzar la productividad. Entonces, en función de estas primeras que tienen más que ver con la información, con el acceso a los trámites, con realizar los pasos necesarios para formalizar a trabajadores y empresas, es que hemos avanzado esta campaña, pero reconocemos que el desafío es mucho más amplio y trabajamos en eso. Y volviendo un poco a lo que decías antes de Asia, de África, sí nos apoyamos mucho en lo que hacen en esos países también para informar prácticas que pueden aplicarse a Paraguay, a sectores específicos, sobre todo en el sector agrícola. Hay un desafío muy importante con trabajadores a pequeña escala. Ahí la experiencia de Asia pues, es interesante y estamos observando con mucho interés y dialogando con nuestras contrapartes para avanzar esas políticas y esa información. Porque claro, uno puede decir, nos encantaría ser como Europa, nos encantaría ser como los países escandinavos, como dices tú, pero las condiciones productivas, la cercanía que está el Estado en ciertas regiones, no es la misma que la que tenemos allá. Entonces a veces hay ejemplos que pueden ser más interesantes en otros países y no por eso van a ser poco efectivos.
Si hacemos bien la tarea, Paraguay podría ser un case study, un estudio de caso. Sí, sin duda, lo estamos ahí, como suele pasar. Las soluciones únicas para estos temas ya las incorporamos. Entonces ahora hay que empezar a trabajar más específicamente con cada sector, y ahí estamos trabajando en el sector de construcción, sector doméstico, que tienen dinámicas muy distintas, dinámicas de género, dinámicas de relaciones laborales, que requieren una atención especial ya más sectorial. Y lo mismo por regiones, no es lo mismo trabajar en Central, en Asunción, que trabajar en el Chaco, porque el Estado tiene distintas capacidades en una y otra región. Entonces lo que estamos haciendo ahora es promover una visión un poco más sectoralizada, más local, más territorial, para ir afinando esas políticas, porque ya lo que funciona para el país entero llega hasta cierto punto, pero empiezan a jugar las heterogeneidades propias del territorio, de los sectores, que hacen difícil estas soluciones únicas y nunca vas a tener la tarea completa. Con mucha alegría veo que realmente maneja muy bien los datos de Paraguay y eso habla justamente de la importancia de encontrar un aliado importante en usted para que esto realmente pueda ser interesante, don Guillermo. Esto lo digo con mucha modestia y sin afán de halago, pero ojalá que podamos realmente de aquí a un tiempo Paraguay en números económicos en comparación a otros países de la región ha atravesado bien la pandemia. Supuestamente, según técnicos, tenemos el proceso del bono demográfico también que estamos atravesando y ahí necesitamos una mano de ustedes con mucha fuerza. Estamos muy comprometidos con Paraguay y lo hacemos con mucho gusto. Sabemos que hay mucho trabajo por hacer, pero es un trabajo interesante para apoyar a las empresas, también a los trabajadores. Entonces, ahí también me gusta eso que hayas traído a colación la recuperación de Paraguay en el contexto de pandemia, que ahí Paraguay corre con cierta ventaja, porque fue de los países que menos le impactó la pandemia en términos de actividad económica. Por lo tanto, en el contexto de recuperación, corre con cierta ventaja. Ahora hay ciertos desafíos, porque el margen fiscal que tiene el gobierno para ofrecer ayuda a dirigir desarrollo productivo en ciertos sectores es mucho más limitado del que existía antes de la pandemia, y ya era limitado por la baja base tributaria que tiene Paraguay. Entonces, el Estado es un Estado con con arcas un poco débiles para poder promover estas políticas, pero aún así eso deja espacio, porque hay espacio para trabajar. En otros países la base tributaria ya es alta, la base de cotizaciones a los seguros sociales ya es alta, entonces les deja mucho menos margen. Paraguay sí hay margen para avanzar, si es que se avanza también ese proceso político para generar esos compromisos que son importantes. Don Guillermo, por último, y agradeciendo mucho su tiempo con nosotros aquí en 5 días, nos congratula poder dar estas informaciones porque son informaciones de mucha importancia. ¿Qué nos espera para este 2022? ¿Cuál es la gran agenda de la OIT para Paraguay aparte de esto? Nosotros seguimos trabajando firmemente con la formalización y también con la protección social. Ahí me toca a mí más profundamente, pero también el resguardo de derechos fundamentales. Vemos que todavía hay déficit en términos de trabajo forzoso y trabajo infantil, que es algo que en OIT nos compromete genuinamente y de manera completa. Entonces también vamos a trabajar en esos sectores también, y apoyando las demandas que puedan surgir desde el gobierno, desde el sector empresarial y del sector de trabajadores con quienes trabajamos siempre. Entonces siempre dejamos espacio para trabajos que van surgiendo en el momento, manteniendo siempre esta agenda de formalización, protección social, derechos fundamentales también. ¿Lo tenemos en Paraguay este 2022 en algún momento? Espero que sí, ya más de un año se hace mucho. Pero espero que... Así que bueno, esperemos tenerlo también aquí en el estudio de 5 días para hablar en algún momento y que el tema de la pandemia se controle ya en algún sentido y podamos estar un poco más tranquilos. Gracias, don Guillermo. Un saludo en la distancia. Para ustedes también, muchas gracias. Don Guillermo Mon, uno de los referentes de la OIT para Conosur, justamente trabajando desde Chile. En este caso, teníamos esta entrevista y queríamos justamente aprovechar la posibilidad de poder conversar aquí con él. Guillermo Mon, especialista principal en protección social de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para el Cono Sur. Nosotros hacemos una pausa. Enseguida continúa la programación de 5 días TV.